Hola, ¿qué tal? En este video vamos a seguir explicando los tipos de datos en Python. Entonces ya habíamos explicado anteriormente los tipos de datos básicos en Python, entonces ahora vamos a seguir con los demás. Entonces comencemos. Entonces vamos a ver este tipo de datos que se llaman listas. Entonces vamos a definir primero qué son las listas. Entonces las listas en Python son un tipo de dato que permite almacenar datos de cualquier tipo, similar en otros lenguajes de programación a lo que se conocen como arreglos. Entonces, ¿qué datos podemos guardar? Podemos guardar números, caracteres, letras. Y en Python se le conoce internamente como list. ¿Y cómo reconocemos una lista? Porque está encerrada entre corchetes. Y también se dice que las listas son mutables. ¿Qué quiere decir mutables? Que sus elementos pueden ser modificados. Adicional, también son dinámicos, que se pueden añadir o se pueden eliminar elementos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ya estando en Python, vamos a crear un archivo. En este caso, clic derecho, nuevo archivo. Y voy a colocarle listas.py. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a definir una lista. Entonces, yo le puedo dar el nombre que yo quiera. En este caso, voy a utilizar lista. Y vamos a almacenar aquí datos. Entonces, recordemos, utilizamos los corchetes y vamos a almacenar, por ejemplo, podemos almacenar un número, el nombre de una persona y cada dato lo separamos a través de una coma. Entonces acá puedo agregar un número entero, perdón, un número decimal, un número negativo y adicional puedo agregar una sublista que es otro dato. Entonces, por ejemplo, y como pueden ver, esto es lo que me permite una lista. Entonces vamos a imprimirlo para ver cómo nos lo muestra. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver aquí nos muestra el número 1, nos muestra el nombre que habíamos colocado y nos lo muestra todo. Entonces ahora vamos a ver para que nos imprima qué tipo de datos estamos utilizando. Entonces print type y el nombre de la variable o el elemento. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Y acá como podemos ver nos dice que es de clase o de tipo lista. ¿Sí? Ahora, entonces recordemos que podemos mostrar, bueno, aquí en este caso mostramos pues, todos los elementos, pero supongamos que solamente quiero mostrar la primera posición de esta lista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, print el nombre de la lista y su posición. Entre corchetes, el número de la posición. Recordemos que la primera posición es 0. Entonces, vamos acá a cerrarlos. Y vamos a mostrar solamente la primera posición. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y nos dice que la primera posición es 1, ¿sí? Es el primer número que está acá. Entonces, así podemos mostrar la primera posición. Ahora, si queremos modificar, supongamos que no quiero que aquí en ese nombre esté Arturo, sino que esté, por ejemplo, otro nombre. Entonces, ¿cómo lo modificamos? Colocamos el nombre de la lista, el número de la posición que vamos a modificar. Entonces, en este caso, el 1 es la posición 0 y Arturo es la posición 1. Entonces, vamos a modificar la posición 1 y le vamos a asignar el valor de Carlos. Y ahora imprimimos lista y vamos a ver qué nos muestra. Lo ejecutamos y como pueden ver ahora lo cambió a Carlos. Entonces, como podemos ver, la lista sí nos permite modificar los datos. Si queremos, por ejemplo, remover algún, algún dato que está en esta lista, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Vamos acá a comentarlo. Y supongamos que queremos remover o eliminar un valor de la lista. Entonces, por ejemplo, quiero retirar este valor, 10.0. Entonces, hacemos uso de una función de las listas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El nombre de la lista, punto,
la palabra reservada remove y entre paréntesis el valor que vamos a eliminar, entonces 10.0. Imprimimos la lista y como pueden ver, el valor que antes estaba de 10.0 ahora acá ya no aparece. ¿Por qué? Porque aquí ya lo hemos eliminado, ya le hemos dicho que nos remueva este valor. ¿Sí? Ahora, si queremos agregar un nuevo ítem, un nuevo campo a esta lista, entonces hacemos uso, vamos aquí a documentar, hacemos uso de la palabra reservada insert. Entonces, el nombre de la lista, punto insert y entre paréntesis lo que queremos agregar. En este caso quiero agregar la palabra González, el apellido González. Imprimimos la lista, la mostramos y como pueden ver nos aparece un error. Dice que la palabra reservada insert esperaba 2 argumentos, pero solamente le dimos uno. Entonces, primero le indicamos la posición en la que vamos a insertarlo. Entonces voy a indicarle que me lo inserte en la primera posición. Le colocamos una coma y después el otro argumento, el otro parámetro. Lo ejecutamos y como pueden ver me colocó González en la primera posición. Recordemos que la posición 0 es el 1 y la siguiente posición era Arturo. Y como yo le indiqué que me la colocara en la primera posición, me movió Arturo a la segunda posición y González lo colocó en la primera. Entonces, estas son las listas. ¿Y para qué se utilizan las listas o cuándo se utilizan? Se utilizan cuando necesitamos tener un conjunto de valores que sus datos pueden cambiar. Seguimos con las tuplas y vamos a definir que son las tuplas. Son una estructura de datos o un conjunto de datos que nos permiten almacenar datos de una manera muy parecida a las listas, pero con la diferencia que son inmutables, es decir, que no podemos cambiar ni alterar sus datos, no podemos modificarlos. Y en Python se le conoce como tuplet y lo reconocemos porque están entre paréntesis. Vamos a ver un ejemplo. Perfecto, entonces acá ya podemos borrar estas listas y vamos a crear un archivo que se llame tuplas.py y vamos a definir una variable, en este caso le voy a colocar tuplas. Recordemos, y vamos a llenar los datos entre paréntesis. Vamos a hacer una tupla de solamente números, del 1 al 5. Recordemos, lo separamos a través de la coma. Y como podemos ver, tenemos aquí una tupla, que es un conjunto de datos que están separados por comas y encerrados entre paréntesis. Entonces vamos a imprimirlo para ver cómo lo muestra. Print y tupla. Si lo ejecutamos, pues nos muestra acá entre paréntesis los 5 elementos. Vamos a ver el tipo de dato que nos está arrojando. Entonces colocamos print type y el nombre de la tupla. Lo ejecutamos, nos dice que es de clase de tupla. Perfecto. Entonces, si queremos mostrar el primer valor de la tupla, entonces vamos aquí a documentar, a comentar. Entonces, ¿cómo mostramos el primer valor? Entonces, print el nombre de la tupla y la posición 0. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y como pueden ver, me está ejecutando 1, que es el número 1 que está acá, que es el primer elemento de la lista. Y si queremos modificar, cosa que no se puede, pero entonces vamos a hacer la prueba para ver qué nos aparece. Vamos aquí a comentar. Y por ejemplo, vamos a modificar la tupla en la posición 1, es decir, vamos a querer modificar el 2. Vamos a agregarle, por ejemplo, 10. Y vamos a imprimir la tupla. Y como pueden ver, nos aparece el error. Dice, la tupla no es un objeto,
no soporta la asignación de elementos. Entonces no podemos modificar las tuplas. Entonces, ¿cuándo se utilizan las tuplas? Cuando necesitamos tener un conjunto de valores que sus datos no se vayan a cambiar, que vayan a estar fijos. Entonces, esto es todo por hoy. Si tienen dudas o inquietudes, lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.